Un cordial saludo, le saluda Roger Andrade, estudiante del programa de posgrado en instrumentación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. En este video les voy a compartir la ejecución y los resultados del proyecto final de la asignatura Medidas Físicas dictada por el doctor Clemente Herrera, proyecto en el cual también se tuvo el acompañamiento, la tutoría del doctor Jesús Pérez. En este proyecto lo que se realizó es medir una variable física, en este caso una presión neumática, utilizando un sensor piezo-resistivo que tiene un rango de 0 a 300 milímetros de mercurio de presión. Este sensor fue acondicionado. La salida de este sensor fue acondicionada a través de un amplificador de instrumentación para poder amplificar la señal, dado que su salida es en el orden de los milivoltios. Y además un filtro también, un filtro pasabajos activo para poder filtrar señales indeseadas. La idea es esta señal enviarla a un sistema microcontrolado como Arduino de dos formas y hacer un análisis comparativo. La primera forma es señal analógica amplificada y filtrada de 0 a 5 voltios para ingresarla al canal analógico, a la entrada analógica del Arduino. Y en el segundo caso, producir una señal PWM, es decir, la señal analógica es comparada con una señal diente de sierra y a través de un comparador se produce una señal PWM con una amplitud de 5 voltios y el ciclo de trabajo variable proporcional, en este caso a la variable física, y se la envió también al canal o a la entrada PWM del sistema Arduino. A lo largo del video vamos a ver algunas secciones. Me he apoyado de la simulación empleando el software Multisim para hacer la simulación del sistema. Se explicará también cómo opera el amplificador de instrumentación ante la presencia del ruido, el puente de Winston, que es la arquitectura que tiene el sensor de presión piezo-resistivo, cómo en su conjunto más el amplificador de instrumentación y el filtro activo pasabajos producen pues una señal acondicionada, filtrada, que puede ser enviada a un sistema microcontrolado. Luego se presentarán los resultados experimentales y las pruebas de histéresis que se realizaron para ambas opciones, señal analógica y señal PWM, y al final pues se presentarán las conclusiones del proyecto. El sensor que hemos empleado es un sensor de presión piezo-resistivo. Su código es MPS20N0040D-D. Aquí podemos ver un esquemático y el circuito interno. Está conformado por 4 resistencias conectadas en una disposición de puente de Winston. Podemos observar en el terminal 2 y el terminal 5, cuando conectamos la fuente de alimentación, en este caso 5 voltios, el terminal 1 y el terminal 6 se unen para formar lo que es la salida positiva del puente, y el terminal 3 sería la salida negativa del puente. Es decir, entre el terminal 1.6 y el terminal 3 tendríamos la salida diferencial, que es la que se conecta con la siguiente etapa del amplificador de instrumentación. El pin 4 no es utilizado. Acá podemos observar las especificaciones técnicas proporcionadas por el vendedor. Algunos datos relevantes: el rango de medición va de 0 a 40 kilopascales, que equivale de 0 a 300 milímetros de mercurio. En este caso vamos a trabajar con la unidad en milímetros de mercurio, dado que vamos a utilizar un manómetro clínico para poder hacer la comparación. La impedancia de salida está en el orden de los 4 a los 6 kiloohmios. La histéresis menos de 0,7% a plena escala. Y esos son los datos relevantes del sensor.
Acá tenemos el esquemático y a su vez la simulación del sistema realizado en el software Multisim. Podemos identificar como una primera etapa el sensor conformado por las resistencias en la arquitectura puente de Winston. Este sensor se alimenta con una fuente de 5 voltios y se ha incorporado dos fuentes para producir señales para simular ruido, en este caso de una frecuencia de 60 Hz y otra señal con una frecuencia de 1 kHz. La salida diferencial del sensor está ingresando a un amplificador de instrumentación conformado por estos tres amplificadores operacionales, cuya ganancia puede ser ajustada con esta resistencia variable RG, y además la referencia de la señal de salida también puede ser ajustada con esta fuente de voltaje que está conformada de la fuente de alimentación de 12 voltios, un potenciómetro de 10K, un seguidor de voltaje, y de esa manera, variando este potenciómetro, podemos ajustar la referencia de la señal de salida del amplificador de instrumentación. La salida del amplificador de instrumentación ingresa a un filtro activo pasabajos que está diseñado con una frecuencia de corte de 16 Hz. La salida del filtro está pasando hacia un limitador de voltaje, en este caso formado por un diodo Zener de 5 voltios con su resistencia de protección. La intención es esta señal analógica poder llevarla a un microcontrolador, para lo cual el amplificador de instrumentación debe ser ajustado de manera que cuando la presión sea 0 milímetros de mercurio, la salida sea 0 voltios, y cuando la presión sea 300 milímetros de mercurio, la salida sea 5 voltios. Además, esa sería la primera opción. La segunda opción es producir una señal PWM que sea proporcional a la medida de la presión. En este caso, la señal analógica debe ser comparada a través de un comparador con una señal diente de sierra cuyo circuito está en esta parte del diagrama. En este caso, ya el amplificador de instrumentación debe ser ajustado cuando la presión sea 0 milímetros de mercurio, él debe entregar 0,3 voltios, y cuando la presión sea 300 milímetros de mercurio, el amplificador de instrumentación debe entregar 8 voltios, de manera que se pueda comparar con una señal diente de sierra cuyo valor mínimo va a ser de 0,3 voltios y su valor máximo va a ser de 8 voltios. La señal diente de sierra se produce con el oscilador 555, el temporizador, una fuente de corriente conformada por este transistor PNP y este diodo Zener y las dos resistencias, para producir una carga lineal del condensador, que es el componente que produce la rampa lineal en la señal diente de sierra, y luego su carga y descarga va a ser controlada por este elemento, el 555. Además, un diodo que permite reducir el nivel de comparación mínimo a 0,3 voltios, que sería la mitad de la caída de voltaje en este diodo. También a la salida del comparador, dado que esto se alimenta de 12 voltios, se debe colocar un diodo Zener para limitar el voltaje de la señal PWM con su respectiva resistencia de protección. La intención es que esta señal también pueda ser enviada a un microcontrolador que pueda recibir una entrada tipo PWM. El amplificador de instrumentación y el filtro activo pasabajos se implementan con un solo chip, el integrado LM324, que consiste de 4 amplificadores operacionales de uso general. Se alimenta de una fuente dual 12 voltios menos 12 voltios. El seguidor de voltaje de la fuente de voltaje que permite ajustar la referencia del amplificador de instrumentación y el comparador que produce la señal PWM se implementa con un segundo integrado que es el LM358, que se alimenta de 12 voltios a 0 voltios. El integrado 555, que es el temporizador, produce la señal diente de sierra, se alimenta de 12 voltios y 0 voltios. Y finalmente, como ya indiqué, el sensor se alimenta con una fuente de 5 voltios.
Para simular el sensor, se utilizaron 4 resistencias de 5 kiloohmios, partiendo de la información proporcionada por el vendedor, donde se indicaba que la impedancia de salida estaba entre 4 a 6 kiloohmios. Además, estas resistencias fueron medidas una vez adquirido el sensor, obteniendo valores de 5,1 kiloohmio, como ya se lo mostrará más adelante. Para simular la variación resistiva en función de la variación de la presión, se incorporó esta resistencia adicional variable, de manera que cuando esta resistencia valga 0 ohmios, el puente de Winston está totalmente equilibrado y la salida diferencial es en corriente directa, como vemos acá en este multímetro, es de 0 voltios. Cuando la presión es máxima, 300 milímetros de mercurio, esta resistencia llega a su valor máximo, de manera que el puente ya presenta un ligero desbalance y la salida diferencial, en este caso tenemos una salida en corriente directa de 100 milivoltios. A pesar de que el fabricante no menciona cuál es el rango de salida en milivoltios, realizando consultas en internet de proyectos similares y otros sensores de características similares, se pudo verificar que este tipo de sensores dan una salida o entregan una señal de voltaje en milivoltios en el orden de 0 a 100 milivoltios. De esa manera podemos simular el comportamiento del sensor y el puente de Winston. A continuación vamos a revisar qué ocurre con el circuito de acondicionamiento ante la presencia de señales ruidosas. Para ello, a la fuente de alimentación se le han incorporado 2 fuentes de corriente alterna para simular una señal ruidosa de 60 Hz y una segunda señal ruidosa de 1 kHz. La primera prueba consiste en verificar qué está ocurriendo en el puente de Winston del sensor. Vamos a dejar únicamente la componente de 60 Hz con una amplitud de 50 milivoltios RMS. Como se observa acá, la componente de 1 kHz ha sido anulada, colocando una amplitud de 0 milivoltios. Luego vamos a llevar esta resistencia a su valor mínimo, simulando la presión mínima, que sería 0 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el puente estaría totalmente balanceado y la salida diferencial debería ser 0 voltios, y es lo que podemos observar en este voltímetro. Al medir en corriente directa, observamos 0 voltios, 0 milivoltios. Ahora, al pasar el voltímetro a corriente alterna, observamos que a pesar de que existe una frecuencia de 60 Hz, 50 milivoltios RMS, la salida diferencial del sensor en corriente alterna también es de 0 milivoltios. Esto se debe a la arquitectura del puente de Winston, que permite eliminar, digamos, al tomar la salida diferencial, eliminar esa componente de alterna que está afectando de la misma manera a ambos ramales del puente. Ahora, vamos a llevar esta resistencia a su valor máximo, simulando de esta manera que la presión es máxima, 300 milímetros de mercurio. Vamos a medir nuevamente la salida diferencial en corriente directa. Observamos los 100 milivoltios que esperábamos observar. Y al pasar ahora a corriente alterna, vemos que ahora ya no es 0 la salida, sino tenemos aproximadamente 1 milivoltio de corriente alterna. Esto se debe a que la presencia de esta resistencia produce un ligero desbalance en el puente de Winston, y la señal de corriente alterna pues ya impacta ligeramente en la salida diferencial, pasando una cierta cantidad de ruido hacia el amplificador de instrumentación. A continuación vamos a revisar qué está ocurriendo en la entrada y en la salida del amplificador de instrumentación con respecto a estas señales ruidosas. Los osciloscopios han sido configurados para observar únicamente el componente en AC de las señales. En este caso, a la fuente ya le hemos incorporado la segunda señal ruidosa de 1 kHz. Vemos que aquí tiene su amplitud en 5 milivoltios RMS.
Y podemos observar pues en este osciloscopio de la parte inferior la señal de color amarillo es la que observamos aquí en la fuente con respecto a tierra. La señal de color cian es la señal que observamos por la entrada positiva del amplificador de instrumentación, sería la señal en este punto con respecto a tierra. Y también tenemos una señal de color púrpura que está ingresando por la entrada negativa del amplificador de instrumentación, sería la señal en este nodo con respecto a tierra. Lo que podemos observar acá, primero cuando el sensor está entregando su mínimo valor, es decir, el puente está equilibrado, lo que observamos primero es que, bueno, esta señal de color amarillo sería la fuente. Se observa claramente que es la superposición de dos señales, una de 60 Hz de mayor amplitud y la otra de 1 kHz de menor amplitud. Sería la contribución de estas dos fuentes de ruido. Y observamos que en ambas entradas del amplificador operacional tenemos esencialmente la misma señal. Podemos observar aquí que están sobrepuestas incluso. Y tienen una amplitud aproximadamente de la mitad de la señal de la fuente, ¿no? Esto es gracias a la arquitectura del puente de Winston, y en este caso observamos que en la salida del amplificador de instrumentación podemos observar en el osciloscopio de acá arriba, vemos que esa componente de alterna se está prácticamente anulando, bueno, gracias a las propiedades del amplificador de instrumentación que permite rechazar en este caso el ruido en modo común. ¿Sí? Este sería el caso de una fuente ruidosa en modo común que puede ser rechazada por el amplificador de instrumentación. Bien, en este momento vamos a apagar la señal de la fuente y vamos a dejar únicamente las señales que están ingresando en ambos terminales del amplificador de instrumentación. Vamos a darle un poco más de escala para ver de mejor manera. Ahí tenemos 20 milivoltios por división. Y a continuación vamos a cambiar esta resistencia, vamos a colocar en su valor máximo, simulando de esta manera que el sensor está dando su máxima salida. Y lo que podemos apreciar es que ahora las señales ya no están totalmente sobrepuestas. Hay una ligera diferencia, ¿sí? Hay una muy pequeña, ¿no? Ya pudimos ver en el multímetro, esa componente en AC es de 1 milivoltio aproximadamente, esa diferencia de voltaje entre ambas salidas del puente de Winston, y podemos observar acá en este caso en el osciloscopio esa ligera diferencia. El amplificador de instrumentación tiene una ganancia importante y entonces esa ligera diferencia ahora sí ya se va a apreciar en la salida del amplificador de instrumentación. Es esta señal de acá de color amarillo que podemos ver que tiene ambas componentes frecuenciales. En este caso esta escala está en 50 milivoltios por división, es decir que esta señal tiene un valor máximo aproximado de 150 milivoltios. Lo interesante y lo importante acá es observar la señal a la salida del filtro. Este filtro es un filtro pasabajos con una frecuencia de corte de 16 Hz y podemos observar en el canal 2, que sería la señal de color cian, la salida del filtro, está en 20 milivoltios por división. Observamos que aquí hay una señal que tiene un valor pico de 30 milivoltios por división aproximadamente y únicamente se observa la frecuencia de 60 Hz, ¿sí? La frecuencia de 1 kHz prácticamente ha sido totalmente atenuada, no se observa en este caso en la simulación, pero sí se observa la frecuencia de 60 Hz con una atenuación importante. Estamos hablando de un valor pico a la entrada del filtro de aproximadamente 150 milivoltios y un valor pico a la salida del filtro de apenas 30 milivoltios. Entonces se ha atenuado aproximadamente 5 veces. Y bueno, también se observa un desfasamiento característico de la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos. Esta sería la señal, es una señal de ruido, pero es bastante atenuada, de apenas 30 milivoltios pico, y sería la señal que estaría presente pues
con esa componente en DC, que sí sería la parte ya que corresponde a la variable de medición en este caso. Esa componente en DC sería máximo 8 voltios, debido a que este generador diente de sierra, su voltaje máximo sería de 8 voltios. Entonces en esa condición se tendría el mayor ciclo de trabajo de la salida de este comparador, que sería la señal PWM. Para producir la señal PWM, como ya se ha indicado previamente, debemos comparar la señal analógica acondicionada con una señal diente de sierra, como se puede observar aquí en el osciloscopio de la simulación. Para producir esta señal diente de sierra debemos primeramente partir del concepto de la carga y descarga de un condensador. Para ello debemos implementar una fuente de corriente, de manera que este condensador se cargue a una corriente constante y se pueda producir la carga lineal en forma de rampa. El voltaje en este condensador máximo, este condensador se carga a 8 voltios, y dado que la alimentación es de 12 voltios, nosotros necesitamos producir una caída de voltaje en este transistor, que es tipo PNP, de entre 1,5 a 2 voltios para asegurar que trabaje en zona activa y funcione como una fuente de corriente. Si consideramos 2 voltios de caída de voltaje acá, sumado más 8 voltios del condensador y 12 voltios de la fuente, podemos observar que en esta resistencia R13 necesitamos producir una caída de voltaje de 2 voltios. Para ello podemos incorporar este diodo Zener de 2,6 voltios, sabiendo que entre el emisor y la base de este transistor operando en zona activa se produce una caída de voltaje de 0,6 voltios, que es el voltaje de un diodo en polarización directa. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla o en este lazo, podemos apreciar que el voltaje acá sería de 2 voltios. De esa manera fijamos un voltaje en esta resistencia de 2 voltios y también se fija la corriente por el emisor de este transistor, que sería aproximadamente igual también a la corriente del colector y sería una corriente constante. De esa manera podemos producir la carga lineal del condensador. En este caso, ese valor de resistencia de condensador y de corriente es una corriente menor a 1 miliamperio. Estamos teniendo una frecuencia de aproximadamente un periodo de 1 milisegundo, o sea, una frecuencia de 1 kHz aproximadamente. Ahora, el diodo Zener debe protegerse con una resistencia. En este caso se colocó una resistencia R14 de 2,7K, asegurando que la corriente por el diodo pues sea entre 3 a 4 miliamperios. Debemos garantizar que esa corriente sea superior a la corriente mínima para que este diodo pueda entrar en polarización inversa y fijar su voltaje Zener. ¿Quién controla la carga y descarga del condensador? Lo hace el integrado 555, es un temporizador configurado en modo estable como oscilador, y internamente este integrado tiene 2 comparadores cuyos niveles de comparación se fijan el valor máximo a 2/3 de VCC, es decir, a 8 voltios, y el valor mínimo a 1/3 de VCC, es decir, 4 voltios. Voy a desconectar un momento este diodo, vamos a darle simular para que se pueda observar que aquí el voltaje mínimo de esta rampa es aproximadamente de 4 voltios, sabiendo que el osciloscopio está configurado. Estamos revisando el canal C en 5 voltios por división. Tenemos un voltaje mínimo de 4 voltios y un voltaje máximo de 8 voltios, como ya indiqué anteriormente. Ahora, es conveniente el voltaje mínimo llevarlo a 0 voltios o lo más cercano a 0 voltios para aprovechar todo ese rango de voltaje de comparación de la rampa, y para ello podemos emplear este diodo rectificador convencional conectado de la siguiente manera. El ánodo
está conectado al pin 5 del temporizador y el cátodo al pin 3 del temporizador. Con eso lo que ocurre es que el nivel de comparación mínimo se fija en la mitad de la caída de voltaje que se produce en este diodo cuando está en polarización directa. Eso equivale a 0,3 voltios aproximadamente. Si nosotros modificamos un poco la escala, ahí tenemos 500 milivoltios por división, podemos observar que este valor mínimo está aproximadamente en 300 milivoltios, que sería la mitad de la caída de voltaje en este diodo rectificador. De esa manera, entonces, hemos generado una señal diente de sierra con un voltaje mínimo de 0,3 voltios y un voltaje máximo de 8 voltios. La señal analógica tiene que estar, el amplificador de instrumentación debe estar configurado para que su salida sea de 0,3 a 8 voltios, de manera que al momento de realizar la comparación vamos a habilitar aquí el canal B. Podemos ver la señal de color cian, vemos que el sensor ahorita está en su salida máxima y observamos que la señal de color cian coincide con el voltaje máximo de la rampa, y al colocarla en su valor mínimo observamos que la señal de color cian coincide con el valor mínimo de la rampa. De esa manera, al observar la salida de este comparador, podemos apreciar la señal PWM que varía su ciclo de trabajo. Podemos ver aquí la señal de color verde. Varía su ciclo de trabajo conforme varía la variable física de interés, en este caso la presión. Y dado que todos los elementos que intervienen en este circuito de acondicionamiento son lineales, pues tenemos una relación proporcional entre el ciclo de trabajo y la variable física, en este caso la presión en milímetros de mercurio. De esa manera podemos producir una señal PWM. Importante indicar que a la salida de este comparador, dado que se va a saturar a 12 voltios por la alimentación, debemos colocar el diodo Zener de 5 voltios con su resistencia de protección para limitar esta amplitud de la señal PWM a 5 voltios y poder enviar esto a un canal de entrada PWM de un microcontrolador. Bien, lo último que se presentará en esta simulación es el procedimiento para ajustar la referencia y la ganancia de este amplificador de instrumentación. Bueno, para ajustar primero la referencia tenemos que producir la mínima ganancia posible. Para ello debemos retirar esta resistencia variable de acá. En este caso yo le voy a poner un valor muy alto. De esa manera simulo que estoy retirando la resistencia y produzco la mínima ganancia en el amplificador de instrumentación. Ahora voy a ajustar mi sensor a la salida mínima. Bien, vamos a simular y vamos a aumentar un poco, vamos a reducir la escala para ser un poco más preciso. Vamos a ponerla en 500 milivoltios por división. Ahí tenemos el voltaje mínimo de la diente de sierra. Y el objetivo es ir variando este potenciómetro para ir ajustando este voltaje hasta que coincida con el voltaje mínimo de la diente de sierra. Acá lo voy a realizar con la tecla B. Vamos a ir incrementando, vamos a ajustar la escala también, ¿no? Debemos ajustar la escala también, vamos a ponerla en 500 milivoltios por división, allí tenemos. Y seguimos incrementando hasta que la señal de color cian, que es la salida del amplificador de instrumentación, con ganancia mínima, coincida con el voltaje mínimo de la diente de sierra, ¿no? Sería aproximadamente por allí. Ahí estaríamos. Bien, vamos a poner nuevamente la escala en su valor original, 5 voltios por división, para ambas señales. Ahí ya tendríamos ajustada la referencia del amplificador de instrumentación. Y ahora sí, para ajustar la ganancia, vamos a configurar el sensor para que produzca su máxima salida. Vamos a colocar esta resistencia nuevamente en su valor original, que sería 10K.
ponemos en su valor máximo y luego vamos a ir reduciendo esta resistencia hasta verificar que vaya aumentando la ganancia del amplificador de instrumentación. Ahí podemos observar, ya estamos con una ganancia importante. Ok, ahí estamos, y vamos con la tecla C, vamos a hacer un ajuste más fino hasta llegar al valor pico de la rampa, ¿no? Sería aproximadamente por ahí. Bien, entonces en este caso ya tenemos el sensor a su salida mínima, coincide con el valor mínimo de la rampa, y el sensor en su salida máxima coincide con el valor máximo de la rampa. Vamos a habilitar el canal D para poder apreciar la PWM. Vamos a ponerlo en el 50%. Ahí tenemos el sensor aproximadamente al 50%. Y vemos ahí la señal PWM, ¿no? Vamos a ponerle al 10% aproximadamente. Bueno, ahí tenemos el 11%, vemos la salida PWM, y ahora lo vamos a incrementar a un 86%, ¿sí? Ahí podemos observar. Vamos a apagar un momento los otros canales para apreciar de mejor manera. Ahí tenemos la salida PWM, que sería la salida del comparador, que sería la última etapa de este circuito de acondicionamiento. En esta fotografía logramos observar la medición de las resistencias del puente resistivo del sensor piezo-resistivo. Como se mencionó anteriormente, el fabricante especifica una resistencia entre 4 a 6 kiloohmios. En este caso logramos observar que la resistencia es de alrededor de 5 kiloohmios. Y en la segunda fotografía podemos observar la salida del sensor en su valor mínimo. En este caso podemos ver el manómetro clínico aproximadamente en 0 milímetros de mercurio. Y vemos que la salida del sensor es de 1.7 milivoltios. En la fotografía inferior observamos que el manómetro está en su valor máximo, en este caso 300 milímetros de mercurio, y la salida del sensor es de 76.4 milivoltios aproximadamente. Bien, acá tenemos la parte experimental del circuito del sistema realizado. Aquí podemos ver en el protoboard la primera etapa del sensor, el LM324, donde hemos implementado el amplificador de instrumentación y el filtro pasabajos, potenciómetro para regular la referencia del amplificador de instrumentación. Esta circuitería de acá es el generador diente de sierra, y finalmente el comparador para producir la señal PWM. Bueno, acá tenemos el sistema Arduino basado en microcontrolador. La pantalla OLED se están comunicando a través del protocolo I²C. La fuente de alimentación, donde tenemos más o menos 12 voltios para alimentar al amplificador de instrumentación, y el filtro pasabajos. 12 voltios para alimentar al 555, que es el oscilador que produce la señal diente de sierra. 12 voltios para alimentar el comparador, y el sensor, si dado que el fabricante menciona que la alimentación debe ser menos de 10 voltios, se lo ha alimentado con 5 voltios en este caso. Bien, acá tenemos el manómetro clínico. Está conectado directamente a la línea neumática. Con este bulbo vamos a producir incrementos y decrementos de la presión, y está ingresando la línea al sensor. También tenemos un osciloscopio para ir observando la señal. Esta primera implementación consiste en tomar la señal analógica, la salida del filtro, que sería este jumper. No lo vamos a pasar por el comparador, vamos directamente a la resistencia del diodo Zener.
¿sí? Para enviarlo directamente al canal analógico del sistema Arduino, ¿sí? En este caso hemos configurado el amplificador de instrumentación para que cuando la presión sea máxima, 300 milímetros de mercurio, él entregue 5 voltios, ¿no? Y bueno, el diodo Zener también para proteger la entrada analógica del Arduino. Esa es la primera prueba. Observamos en este momento, tenemos una presión aproximada de 120. Podemos ver en la pantalla, bueno, un poco más de 120, 122, 123. Y podemos ver en la pantalla aproximadamente la presión, 123 milímetros de mercurio. Podemos ver también ahí la señal analógica. En este momento estamos en aproximadamente 2,1 voltios. Vamos a producir incrementos de la presión. Ahí hemos incrementado la presión. Podemos ver en este caso una presión de 270 aproximadamente. ¿Sí? En nuestra pantalla tenemos 274, 273 y la señal analógica en 4,52 voltios aproximadamente. Ahora vamos a decrementar la presión con la válvula. Vamos a dejarlo allí. En este momento tenemos una presión aproximada de 80 milímetros de mercurio. Vemos en la pantalla OLED también. Y el voltaje pues se ha reducido aproximadamente a 1,44 voltios. Esa sería la primera prueba experimental que implica pues enviar directamente la señal analógica acondicionada, amplificada y filtrada con un rango de 0 a 5 voltios, ingresando directamente al canal analógico del sistema Arduino. En la segunda parte de la implementación, lo que hemos realizado es llevar la señal analógica, que ahora está acondicionada a aproximadamente de 0,3 voltios hasta 8 voltios, que sería el rango mínimo, el voltaje mínimo y el voltaje máximo de la rampa, al comparador. Sí, acá tenemos el comparador, entonces estamos ingresando por un canal del comparador la diente de sierra producida por esta parte del circuito, y en el otro canal la señal analógica, que varía de 0,3 a 8 voltios en función de la presión, en este caso de 0 a 300 milímetros de mercurio. Esa señal está ingresando ya no a la entrada analógica del Arduino, sino a la entrada PWM, y pues se mantiene la comunicación mediante protocolo I²C para enviar el dato al display. En este caso podemos observar una presión aproximada de 32, 34 aproximadamente, y vemos en la pantalla ese valor aproximadamente 33. Y acá podemos ver la señal amarilla, es la señal analógica en 1,12 voltios, y la señal color cian es la diente de sierra, ¿no? Ahí podemos ver la frecuencia, aproximadamente 1,9 kHz. En este momento vamos a producir un incremento de la presión de manera controlada, puede ser por ahí. Vamos a cerrar la válvula y podemos observar en este momento tenemos una presión de 272, 274 aproximadamente. Podemos ver acá en la pantalla el valor, y podemos observar acá que nuestra señal lógica ahora ya debió estar con 36 voltios. Y podemos ver la señal diente de sierra, ¿no? En este caso ya el ciclo de trabajo pues debió haber aumentado. Vamos a cambiar la punta del osciloscopio para ver la señal PWM. Allí podemos ver la señal PWM, ¿sí? Tenemos un ciclo de trabajo. Vamos a
a poner el ciclo de trabajo acá. Bueno, ahí podemos observar que tenemos un ciclo de trabajo aproximado del 90%, ¿sí? Vamos a reducir la presión nuevamente. Y podemos observar que a medida que se decrementa la presión, el ciclo de trabajo también va cambiando de manera proporcional a la señal analógica, ¿no? Y en este caso la presión, que es la variable física de interés o de medida. Aquí podemos observar las pruebas de histéresis realizadas sobre el sistema, ¿sí? Se realizaron 3 pruebas, aquí tenemos 3 hojas de cálculo, y en cada prueba se hizo el proceso de subida, que es incrementando la presión, observando cómo es la señal analógica y observando cómo es la señal PWM, y luego la prueba de bajada, que es partimos del valor máximo y vamos decrementando la presión. De tal manera de obtener 10 datos tanto para la subida y 10 datos para la bajada. Entonces aquí evaluamos la histéresis para las dos opciones, que serían la señal analógica, que es una señal de 0 a 5 voltios proporcional a la presión y que ha sido enviada a la entrada analógica de Arduino, y la segunda opción, que es la señal PWM, que es una señal de amplitud, una señal cuadrada de amplitud 5 voltios, de ciclo de trabajo variable, que es proporcional a la señal analógica y a su vez proporcional a la presión. Acá podemos observar las curvas. La curva del lado izquierdo tenemos el voltaje de la señal analógica con respecto a la presión de aire en milímetros de mercurio, y en la gráfica del lado derecho tenemos el ciclo de trabajo de la señal PWM con respecto a la presión de aire. A simple vista se puede observar que la señal analógica tiene menor histéresis, el ciclo de trabajo, la señal PWM, pues en esta primera prueba se ve una ligera afectación en la linealidad, aproximadamente entre 30 y 70 milímetros de mercurio, y dado que estos datos fueron obtenidos a presiones aleatorias, realmente el bulbo de presión, la bomba manual, no se puede controlar de manera precisa para llegar a valores exactos de presión. Entonces fue conveniente hacer una interpolación de datos, es decir, llevar los valores a presiones estandarizadas. En este caso se tomaron presiones de 30, 60, 90 y así hasta llegar a 300, ¿sí? en pasos de 30 milímetros de mercurio, de tal manera de tener 10 datos acá. Y luego pues se fueron interpolados los datos, estos datos obtenidos acá, de manera, digamos, en campo, ¿no? De manera experimental. Acá tenemos ya los datos interpolados, ¿sí? Para estas presiones. Entonces acá tenemos para lo que es la señal analógica en el lado izquierdo y en el lado derecho para lo que es la señal PWM. ¿Sí? Entonces podemos, por ejemplo, aquí para los datos a la presión de 30, podemos calcular el error, si el error sería la diferencia de estos valores, o sea, el valor de subida menos el valor de bajada, valor absoluto, dividido para el rango máximo de la escala, que en este caso sería, como es una señal de 0 a 5 voltios, sería 5 voltios, y eso multiplicado por 100 para obtener en porcentaje. Entonces acá tenemos el porcentaje, ¿no? O sea, aquí tenemos el porcentaje de error por histéresis de 0,46%. ¿Sí? Podemos observar que en este caso el mayor error estaría localizado acá, aproximadamente 0,83% para lo que es la señal analógica. Para el caso de la señal PWM, sí que tenemos un error un poco mayor. Por ejemplo, acá vemos que llegamos hasta 1,2% de error por histéresis. Eso sería en la prueba 1. Luego se realizó la prueba 2 con el mismo procedimiento. Acá tenemos los datos experimentales.
Solo indicar que para la señal analógica para medir la señal analógica se utilizó un voltímetro X-Tech, y para medir el ciclo de trabajo de la señal PWM se empleó un osciloscopio de mano de la marca FNIRSI. Entonces acá podemos observar la curva, ¿no?, del lado izquierdo de la gráfica del voltaje de la señal analógica con respecto a la presión, y del lado derecho el ciclo de trabajo de la señal PWM con respecto a la presión. Sí, aquí podemos observar, en este caso, para el ciclo de trabajo vemos que en presiones menores a 80 aproximadamente se ve una histéresis importante, ¿no? Relativamente, ¿no? Relativamente, porque nuevamente al hacer la interpolación de los datos, obtenemos acá los resultados. Esto se lo realizó mediante un script en MATLAB. Podemos observar que para el caso de la señal analógica, pues tenemos un error por histéresis, en este caso no supera 0,31%, ¿sí? Sería el error máximo. Y en el caso de la señal PWM, pues tenemos justamente en esta parte que sería para bajas presiones, tenemos un error de 4,15%. Sería el error máximo, ¿no? Y en la prueba 3, pues el mismo procedimiento, los datos experimentales de subida, de bajada, las gráficas, los datos interpolados, y podemos observar que pues para la señal analógica tampoco el error no supera el 1%, ¿sí? En este caso el máximo error fue de 0,33%, y para la señal PWM pues sí observamos una histéresis, sobre todo para presiones bajas, menores de 100 milímetros de mercurio, y en este caso el error de histéresis máximo obtenido fue del 2,77%. Es decir, el error de histéresis para la señal analógica no supera el 1%, es inferior al 1%, y el error por histéresis de la señal PWM, bueno, no supera el 5%. En ese caso se tuvo un error máximo del 4,16%. Como conclusión final, podemos indicar que se logró desarrollar un sistema de acondicionamiento, un circuito de acondicionamiento para un sensor de presión piezo-resistivo. Se pudo comprobar mediante simulación y también de forma experimental cómo la arquitectura del sensor, en este caso la arquitectura del puente de Winston, trabajando en conjunto con el amplificador de instrumentación y el filtro activo pasabajos, permiten tener una señal analógica acondicionada, filtrada y preparada para poder ser recibida, en este caso por un microcontrolador, un sistema microcontrolado. Por otro lado, las pruebas de histéresis que se realizaron a la señal analógica pura y la señal PWM, que fue la otra opción estudiada en este proyecto, pues determinaron que la señal analógica tiene un mejor desempeño en términos de histéresis, dado que el error no superó el 1%, no así en la señal PWM, donde el error por histéresis máximo estuvo alrededor del 4 al 5%. Las posibles causas de que este error por histéresis sea mayor en la señal PWM es que se requieren dos elementos adicionales para poder producirla, en este caso la señal diente de sierra y el comparador. Cualquier ligera pérdida de linealidad en la rampa de la diente de sierra pues puede afectar a la histéresis, y también el comparador, al ser un amplificador operacional en lazo abierto que se satura, puede presentar ligeros retardos que también podrían afectar la histéresis.